Hola, ¿cómo están? Eres bienvenido a un tiempo más aquí en mi lugar, el lugar de estudio bíblico. Y esta semana estaremos viendo un tema que ya estamos en la recta final, Ya estamos en la recta final, pero es importante ver ciertos principios y hábitos para tener una santidad. Recuerda que estamos viendo la serie Pareciéndonos a Él. Así es que, bueno, yo te sugiero que tengas a la mano lápiz o pluma y papel o un cuadernito donde vayas llevando tus apuntes y estés reflexionando sobre la palabra que Dios tiene para ti en este día. Así en esta semana tienes un tiempo de meditación, ¿sí? Así es que, bueno, vamos a orar. Iniciamos reconociendo el poder de nuestro Señor Jesucristo y dándole las gracias porque solamente por Él, por su sacrificio en la cruz, que podemos decir que estamos en su reino, salvos, tenemos la salvación. Señor, yo reconozco que tú eres Dios aquí en la tierra, que viniste y pagaste por mí en esa cruz, por todos mis pecados. Gracias por haber pagado y con precio de sangre, sangre, preciosa sangre, poderosa sangre, que nos lava y nos deja más limpios que la lana, más blancos, Señor. Porque no es por nosotros ni por nuestras obras, sino es por tu misericordia, por tu amor, por tu obediencia, porque eres Dios y te hiciste hombre para darnos libertad. Gracias por el poder de la cruz. Y hoy reconocemos que eres digno de toda alabanza, que todo ha sido creado por ti y para ti. Señor, yo consagro a ti este tiempo en el cual estaremos buscando de ti. Habla nuestro corazón. Ayúdanos a enfocarnos en ti y no desviarnos ni a izquierda ni a derecha, sino ponerte a ti como nuestra meta, como nuestro logro, como nuestro triunfo, como ese tesoro que anhelamos. Estar de día y de noche pensando en ti. Toma nuestro pensamiento en tus manos. Gracias e iniciamos este tiempo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y muy bien, bueno, mira, vamos a ver y vamos a darnos cuenta que hay ciertas cosas que si nosotros repetimos y estamos, como dicen, ¿no? La práctica hace al maestro. Pero también lo podemos pensar en algo mal. Cuanto más pecamos, tanto más estamos inclinados a seguir pecando. O sea, si tú vuelves a estar, o sea, si no tienes eh, una intención de dejar ese pecado, cada pecado que cometemos refuerza el hábito de seguir pecando y hace más fácil el estar recayendo. Entonces, se trata de decisiones. Es importante que comprendamos cómo es que si yo tengo ese hábito, pues influye en la voluntad. Vamos a ver qué es hábito. Y miren, la definición de hábito es la siguiente. Hábito se define como la disposición o carácter predominante de los pensamientos y sentimientos de la persona. Veamos, los hábitos son los esquemas intelectuales y emocionales grabados en la mente, y estos esquemas internos representan un papel tan decisivo como las influencias externas sobre las acciones. Más aún es posible que su influencia sea incluso mayor. Recuerden que en el estudio pasado vimos que tenemos que tener precauciones, ¿no? ¿Por qué? Porque pues tenemos muchas influencias de los medios, de la televisión, que teníamos que tener como propósito cuidar nuestra mente, pero, o sea, fíjate, cuidar la mente, lo que ves, tus emociones, lo que sientes, tú tienes que cuidar todo eso. Pero si tus hábitos pecaminosos siguen ahí,
no, o sea, no estás rompiendo esquemas. Y estos esquemas son esquemas internos. Y es, como dice, como les estoy diciendo, juegan un papel tan decisivo, así como las influencias externas. O sea, me estoy cuidando de no estar viendo ciertos programas, de no estar teniendo malas amistades, pero mi interior está con el hábito de seguir pecando. Entonces, no podemos, o sea, sería, tenemos que tener esa decisión. No podemos estar abriendo una puerta porque es como cuando haces un hoyo en la arena, ¿no? O sea, empiezas a excavar ese hoyo donde vas a caer, pues se hace cada vez más y más grande, porque estás formando hábitos. Estos hábitos son actos que tú repites y repites. No sé si saben que hay algo que dicen, ¿cómo se forma un hábito? Por medio de las repeticiones. Y dicen que si tú haces algo 21 días seguidos, ¿no? O sea, que estés haciendo, empiezas a formar esa repetición, ya te forma un hábito. Que bueno, si tú no estás habituado, ¿no? Pues lo puedes hacer 21 días y rápido lo dejas, ¿no? Por ejemplo, en el ejercicio. Pero tú estás teniendo una disposición predominante de tu pensamiento para hacer algo, para repetirlo. Entonces, miren, por ejemplo, cada vez que pecamos o pecábamos, cada vez que sentíamos, no sé, sentimientos de lo que sea, todo lo que se llame pecado, de ganas de chismear, de no hablar ni siquiera lo bueno, ¿no? Hablamos de otra cosa menos de Dios, o sea, también eso, ¿no? O de codiciar, o de mentir, o de lujuria. Cada vez que engañas, cada vez que odias, cada vez que te encierras en ti mismo, en una amargura, tú empiezas a desarrollar un hábito que aumenta esa parte, que aumenta tu pecaminosidad. Es como también cuando tienes el hábito de el ejercicio, ¿no? Cada vez necesitas más para sentir que haces más ejercicio. O sea, esto que es como repetir y repetir, o sea, en forma de actos de injusticia, se convierten en malos hábitos y estos nos hacen esclavos del pecado. ¿Sí? Así es que, miren, vamos a ver el siguiente versículo. Y este lo vamos a tomar porque es nuestro versículo clave. Pero yo les voy a decir, lo vamos a ver desde Romanos, apúntalo, es Romanos 6. El versículo clave sería Romanos 6, 19. Pero yo me gustaría que lo leyéramos desde el 6, del 17 al 19. Y vámonos a leerlo. Y dice así la palabra de Dios. Dice, pero gracias a Dios que, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis integrados. O sea, está hablando de cuando andábamos en el pecado. Ahora dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Ya no estás en el pecado, ahora estás en la justicia. Y nuestro versículo clave, ¿qué dice? Hablo como humano, por vuestra humanidad, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la injusticia y a la iniquidad, así ahora, para la santificación, presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Miren, se los voy a tener en otra versión. Y dice así, Romanos 6:17, es lenguaje actual, Miren, dice así la versión. Antes ustedes eran esclavos del pecado,
pero gracias a Dios que obedecieron de todo corazón la enseñanza que se les dio. Ahora ustedes se han librado del pecado y están al servicio de Dios para hacer el bien. Como a ustedes todavía les cuesta entender esto, se los explico con palabras sencillas y bien conocidas. Antes ustedes eran esclavos del mal y cometían pecados sexuales y toda clase de maldades, pero ahora tienen que dedicarse completamente al servicio de Dios. Miren qué bonito, ¿verdad? Esta versión está muy entendible, o sea, muy clara. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros tenemos ahora ya eres libre, créelo, y tienes la fortaleza para dejar aquello que te puede estar haciendo caer y recaer. Como dice Pablo, así como anteriormente nos entregábamos a los hábitos perversos, así también debemos desarrollar los hábitos de la santidad. Quitarnos esos hábitos pecaminosos en los que Pablo llama mortificar o hacer morir las obras de la carne. Vámonos a ver esto en Romanos 8:13. Lo vamos a seguir leyendo ahora en este lenguaje actual. Dice, si ustedes viven de acuerdo a esos deseos, morirán para siempre. Pero si por medio del Espíritu Santo pone fin a esos malos deseos, tendrán vida eterna. Entonces, miren, se los voy a leer desde el 12. Está muy interesante. Dice, por eso, hermanos, ya no estamos obligados a vivir de acuerdo con nuestros propios deseos. O sea, pongamos atención en esto. Ya no estamos obligados a vivir de acuerdo con nuestros propios deseos. Tus deseos pecaminosos, obviamente, ¿verdad? Dice, si ustedes viven de acuerdo a esos deseos, morirán para siempre. Pero si por medio del Espíritu Santo pone fin a esos malos deseos, tendrán vida eterna. Muy bien, creo que está bastante clara, pero la voy a leer en Reina Valera. Dice así, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Así es que, a ver, ¿por medio de quién? Del Espíritu Santo. Sí puedes dejar ese deseo de estar pecando, el estar recayendo. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. No lo estoy diciendo yo, sino que es palabra de Dios. Recordemos que hay que aferrarnos a las promesas. Lo está diciendo su palabra y si Él lo dice yo lo creo y yo sé que por fe en su santa palabra, yo sé que por fe en su palabra que hay poder, seré libre. Y ya solamente mi dependencia ya cambia a la dependencia del Espíritu Santo. ¿Sí se fijan? ¿Por qué? Porque es en cooperación con el Espíritu Santo. Es tener una total dependencia a Él. Eso nos ayuda a tener hábitos diferentes. Nos ayuda a estar en santidad. Recuerden, santidad, podríamos decir, es una total dependencia al Espíritu Santo, porque vas a dejar el pecado. Si bien tenemos que ocuparnos de esos hábitos malos al principio, ¿verdad? Pero no debemos tratar de estarlos haciendo con nuestras propias fuerzas. Tenemos que la ayuda, aquí dice, ¿cómo tomarte del Espíritu Santo? Total dependencia de Él. Y así podremos lograr la anulación de estos hábitos pecaminosos, porque lo estamos haciendo en cooperación, en sumisión, en dependencia al Espíritu Santo. Total dependencia de Él. Total dependencia. Y miren, aquí vamos a ver estos principios, que era lo que les decía, que hay principios prácticos que podemos seguir para prepararnos para la santidad. Y me gustaría que los fueras anotando. La verdad es que están muy interesantes y que los lleves a práctica. Primer principio. Es el primer principio para poder tener unos hábitos ya que se desarrollen en santidad es mediante la repetición frecuente.
Quiere decir que este principio se basa en el hecho de que cuanto más estás haciendo algo, sea bueno o sea malo, va a influir. Entonces, cuanto más le dices no al pecado, tanto más te sentirás más fortalecido para decir no. O sea, si ya no quiero, no sé, dejar un hábito, dejar de fumar, un ejemplo, ¿no? Y digo no cuando se me presente la oportunidad de fumar. Digo no. Entonces ya la siguiente, aunque pueda ser que se pueda volver más fuerte, ¿no? Pero si yo vuelvo a decir no, tu voluntad se va reforzando, tu hábito, tu deseo. Dice, cuanto mayor sea nuestro éxito en la tarea de decir no a los deseos pecaminosos, tanto más fácil nos será volver a decir no. Pero si se nos presenta, porque ya lo tenemos como un hábito, nuestro cerebro te trae a la mente, bueno, es más, hasta con horario, ya sabes a qué horario empieza tu programa. Tu cuerpo te lo está diciendo por el sol, ya no sé, algo pasa y tú dices, no, esta es la hora, ¿no? Pero tú ya lo sabes. Pero si tú dices, no, yo hoy no, me ocupo en otra cosa, me pongo a leer la Biblia, me pongo a hacer algo productivo y sobre todo, ¿saben qué? Recuerdan que había una manera de que dice que tienes que ocupar tu mente. Tu mente se puede ir desbocando como a estar pensando y aunque estés aguantándote las ganas de no hacerlo con tus cuerpos, con tu miembro, con tu físico, tu mente está dándole vueltas al pecado y de repente va a caer. Entonces llena tu mente de todo lo bueno, todo lo amable, todo lo digno, todo lo puro, en eso pensar. Y también, o sea, tienes que estarte llenando de eso, pon alabanzas, ponte a leer la Biblia, habla versículos, trata de memorizar versículos. Y eso va a hacer que tu mente se llene de otras cosas. ¿Mm? ¿Por qué? Porque también nos manda la palabra. Habla en qué? En salmos, en testimonios, en exaltación para el Señor. Bueno, vamos a seguir, dice aquí. De la misma manera podemos desarrollar hábitos de santidad positivos, que es lo que les estoy diciendo, ¿no? Podemos desarrollar el hábito de tener pensamientos puros, verdaderos y buenos. Y podemos desarrollar el hábito de oración y meditación en las Escrituras. Bueno, vas a decir, Sofi, pero a veces yo voy manejando y viene a mi mente, paso por la calle donde venden las cosas que yo quiero dejarme, pues te vas por otro lado y pon alabanzas y empieza a buscar otra manera de llenar tu mente. Dice, hablas en salmos o en proverbios, o sea, en la palabra de Dios, ¿está tu mente ocupada en eso? Así quiere que nada más estemos hablando con puras cosas de Dios. Vamos a ver el segundo principio. Dice, este segundo principio es para romper los hábitos pecaminosos y adquirir hábitos nuevos. Para no permitir, o sea, hábitos nuevos. Y esto es el no permitir excepciones jamás. Si ya decidimos dejar un pecado, jamás volver a él. Jamás. No permitirnos excepciones de, ay, pues me voy a dar mi gustito, o yo, sabes que estás haciendo algo malo. ¿Qué pasaría si nada más le hablo para saludarlo? No, o sea, no des lugar. ¿Se acuerdan lo que vimos en el estudio pasado? Dice, resistir al diablo. Ajá. Y sométete a Dios. Sométete a Dios, resiste al diablo y éste huirá. Pero si te sometes a la tentación, pues no. O sea, cuando nosotros damos lugar a este tipo de excepciones, pues no hacemos otra cosa más que reforzar el hábito viejo. Entonces dejamos de estar con nuestro hábito nuevo, lo dejamos de reforzar. Entonces no puede haber excepción. Tercer principio. Esto requiere diligencia. Sé diligente. En todos los aspectos para asegurar el éxito,
de cada uno de ellos que quieres dejar. O sea, podemos sentir que un hábito en particular no es tan malo, pero si cedemos continuamente a estos impulsos, nuestra voluntad se debilita y nos resultará mucho más difícil resistir la tentación. O sea, se va haciendo más difícil resistir esa tentación porque estamos cediendo en otros aspectos. Esta es la razón por la cual es importante que desarrollemos hábitos de autocontrol sobre los apetitos físicos. ¿Qué nos está hablando de esto? Del ayuno. Ayuno y oración, que rompe patrones, expulsa ciertas malas conductas. Ese género no sale más que con ayuno y oración. Entonces, si empezamos en lo poco, ¿qué dice? Si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. ¿No? O sea, aquí podría aplicar eso también. Si hoy digo, no, pues si ya decido, no sé, voy a dejar un ejemplo, no sé, tomar algún refresco de cola. No, ya no voy a tomar porque yo sé, aparte que el azúcar me hace daño, me engorda, bla, bla, bla. Y empiezas por ese día. Y entonces el día siguiente, fíjate que llevan un refresco y tú te tomas, ay, dices un poquito. No debemos de permitirnos, tenemos que fomentar nuestra voluntad, fomentar y desarrollar eso, o sea, tenemos que es fuerte, cuesta mucho trabajo, pero saben que eso va fortaleciendo nuestros hábitos y tú te vas sintiendo mejor porque dicen que es autocontrol y que es dominio propio. Entonces, eso nos va a hacer sentir, desarrollar y controlar. O sea, esta razón es muy importante para que así desarrollemos hábitos de autocontrol sobre los apetitos físicos. O sea, empecemos por apetitos físicos. Fíjate, podríamos decir, no es que me voy a prohibir, es que voy a comer cosas sanas. O sea, no es de prohibirme, sino de que ahora, si en lugar de comerme mi pastelito, me voy a comer una manzana. A ver, imagínate que empecemos con eso. Y me estoy incluyendo porque es difícil. Pero si empezamos con los apetitos físicos, y miren, escuché por ejemplo a la doctora Estela que decía que Dios le había puesto a ella un tiempo en el que si vas a hablar de alguien, hable solo lo bueno. Y que para ella fue algo sumamente difícil que ella, o sea, si lo vas a decir, solamente habla cosas buenas. Y si no, mejor no hables. Entonces nos está hablando de que tenemos que estar fomentando darnos cuenta de esa santidad, de esos logros, de ese autocontrol, de esa tomados del Espíritu Santo, ya les dije, solo tomados del Espíritu Santo. Y vamos a ver esto, miren, ya estamos aquí. Por último, no te desalientes. No te desalientes si no lo podemos hacer tan rápido, ¿verdad? O sea, ya tuve que tomarme un poquito de refresco, pero ya no te tomaste el vaso, ya te tomaste la mitad. Y entonces tratar de ir mejorar, ya, ¿no? Como decía la doctora, esta semana no voy a estar hablando más que solo lo bueno de las personas, y si no, mejor no hablo. Y eso ya hacerlo un hábito, ya hacerlo un estilo de vida. De eso se llama, de eso se trata. Eso es tener un estilo de vida en santidad. Y aunque tengamos fracasos porque somos humanos, y como lo decía aquí en el versículo clave, hablo como humanos por versículo clave, repito, vamos a retomar Romanos 6:19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. O sea, tenemos una humana debilidad. También no seas tan duro contigo mismo, porque a veces nos desalentamos con los fracasos.
¿verdad? Pero hay una enorme diferencia entre fracasar y ser un fracasado. O sea, fracasar puedes estar fracasando, pero ¿por qué dice su palabra? Es porque 7 veces cae el justo, pero él se levanta y vuelve a intentar. O sea, no eres un fracasado. O sea, somos un fracaso cuando desistimos, cuando dejamos de intentarlo. Pero mientras tú sigas intentándolo, y cada día son nuevas sus misericordias, cada día son nuevas sus misericordias, no es nada más una misericordia, son sus misericordias en una gama de diferentes aspectos que tenemos que mejorar, ya sea en lo físico, en la limpieza de mi corazón, en la pureza de mis palabras, en mi cumplimiento en mi trabajo. O sea, somos toda una gama de diferentes aspectos, los cuales podemos fallar en algunos, pero no debemos dejar de intentar el estar en santidad. Dice, cuando dejamos de intentarlo, seremos un fracaso. Pero mientras tú sigas intentando eliminar esos hábitos pecaminosos, a pesar de las veces que puedas caer en la tentación o que puedas caer en esas debilidades, entonces no nos habremos convertido en fracasos y podremos esperar tener un progreso, porque aparte estás tomado de la mano del Espíritu Santo. Y Él es fiel, Él te respalda, Él te ayuda y vas a ver que va a ser más fácil cada vez decir que no a caer. Poner límites, tomar decisiones, cambiar. Bueno, si estaba en fornicación, voy a hablar y ¿sabes qué? Yo deseo ordenarme por obediencia a Dios. Vamos a casarnos. ¿Cómo? Sí, pero es un cambio fuerte y todo. Bueno, pues entonces espiritualmente va a tener un resultado. Vamos a tener un progreso. Se trata de tomar decisiones. Si yo me enojaba, ya no me enojo. Si pensaba lo malo, ya no lo pienso. Si le revisaba el celular, ya no lo hago. Si le gritaba, ya no. O sea, día a día vas a estar teniendo un progreso. Vas a estar teniendo un estilo de vida que va a resultar que estás cuidando tu mente. Miren, muchas veces, como les decía, ¿no? A veces resulta que estamos cuidando la mente, mi emoción, ¿no? Para protegernos de lo de afuera, pero no nos estamos ocupando de nuestros hábitos pecaminosos que proceden de nuestro interior. Yo me sigo enojando, sigo haciendo coraje interno. No, tenemos que tener una paz. Y como dice, no nada más de lengua, ¿no? Sino real. De mi interior, que mi interior tenga esa paz real. Si decía mentiras ya no digo, si decía groserías ya no digo, pero con una paz y no enojados ni molestos con el Señor. Porque esta lucha por la santidad tiene que ser librada en dos frentes, el externo y el interno. En tu mente, en tu corazón, en las cosas externas y tus cosas internas. Solamente así experimentaremos progreso en el camino de la santidad, pero bien, con amor, tomados del Espíritu Santo, sabiendo que Él es justo, fiel y verdadero para ayudarnos en algo real. ¿Sabes? Es la clave, desnudar tu corazón con el Señor. Solamente así. Solamente sí. ¿Por qué? Porque Él nunca va a dejar a un corazón quebrantado. Nunca. Y rápido se los digo en el versículo Salmo 51, 17. En la parte B dice, al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. O sea, los que tienen un corazón quebrantado y un espíritu contrito están dispuestos a hacer todo lo que Dios les pida. ¿Y cómo es esto? Día a día, inténtalo. Porque 7 veces cae el justo y en las mismas 7 veces se levanta. No te desesperes, es un proceso, estás en un proceso de progreso,
porque tú estás cuidando tus hábitos. Bueno, pues recuerda, santidad es igual a dependencia del Espíritu Santo. ¿Ok? Bueno, vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por este día, por este tiempo, por este estudio. Yo te pido que tú bendigas la vida de todos aquellos que están escuchando, todos aquellos corazones que tú conoces. Yo no los conozco, pero tú sí, Padre. Sabes sus necesidades, su necesidad tal vez de sanidad, tal vez de provisión, tal vez de paz, de quitar amargura. Tú sabes sus necesidades de amor, de carencia, de abrazos. Señor, yo te pido que envíes tu Espíritu Santo para que les esté guiando, fortaleciendo. Como dice tu palabra, tomados del Espíritu Santo, podamos estar en el camino que te agrada a ti, en obediencia a ti. Te exaltamos, oh Cristo, eres nuestro Dios y Salvador. Gracias, gracias por esta nueva vida. Gracias porque yo sé que viviré para ver las obras de Jehová, Señor, en mi vida. Gracias porque tú eres mi Dios y Salvador, ahora y siempre por la eternidad. Bien, pues bueno, pues espero que tengamos una cita la próxima semana y recuerda que somos bendecidos en Cristo Jesús. Hasta la próxima.